Hay cosas que me hubiera gustado aprender en la clase de historia, más allá de las fechas y las batallas. Conceptos que no caben en un examen de opción múltiple, pero que explican por qué el mundo es como es. Uno de ellos es la tensión constante entre la profecía y la realidad, una fuerza que ha moldeado silenciosamente el curso de naciones enteras. La palabra profecía suena dramática, casi mística. Nos evoca imágenes de textos antiguos y destinos ineludibles. Pero la realidad, como siempre, es mucho más complicada, más humana y a menudo más contradictoria. Para entender una de las narrativas más poderosas y persistentes en la historia moderna, debemos desentrañar cómo una idea, nacida de la fe, se entrelazó con la identidad de una nación. Aquí está la versión extendida de esa historia. Durante siglos, mucho antes de que existiera Estados Unidos como país, ciertos grupos de colonos europeos leían la Biblia no solo como una guía espiritual, sino como un mapa profético. Veían su viaje a través del Atlántico como un éxodo moderno, una huida de la opresión del viejo mundo hacia una nueva Jerusalén. Se identificaban con los antiguos israelitas, un pueblo elegido con una misión divina. Esta creencia no se quedó en los sermones del domingo, se filtró en los documentos fundacionales, en los discursos de los primeros líderes y en la psique colectiva de la nueva república. La idea de que Estados Unidos no era simplemente otra nación, sino un actor divino en el escenario mundial, un faro de libertad y virtud, se convirtió en una piedra angular de su identidad. Era un país elegido, especial, incluso predicho en las Escrituras. Esta noción se conoce como excepcionalismo americano. La idea de la profecía le da un propósito trascendental. Apunta a un destino manifiesto, una misión moral para guiar al mundo, y para algunos, un papel protagónico en las historias sobre el fin de los tiempos. Esta narrativa ha sido una fuente de inmenso orgullo y motivación. Impulsó la expansión hacia el oeste, inspiró movimientos por los derechos civiles que apelaban a una moral superior, y justificó intervenciones en el extranjero bajo la bandera de la democracia y la libertad. Cuando un país se ve a sí mismo con una misión moral, sus ciudadanos pueden lograr hazañas extraordinarias de generosidad y sacrificio. La fe en un propósito más grande puede construir comunidades, alimentar la resiliencia en tiempos de crisis y empujar a la sociedad a luchar por sus ideales más nobles. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de esta poderosa visión? Es una mezcla compleja y a menudo desordenada de ideas, poder, intereses económicos, errores humanos e influencia en constante cambio. La historia nos muestra una y otra vez que, aunque la fe puede inspirar la política, las leyes rara vez siguen un guión profético. Pensemos en el proceso legislativo. Una creencia profundamente arraigada, por ejemplo, sobre la santidad de la vida o el deber de cuidar al pobre, puede motivar a un grupo de ciudadanos a exigir una nueva ley. Llevan su fervor moral a las calles, a las oficinas de sus representantes. Pero una vez que esa idea entra en el sistema político, se encuentra con la cruda realidad. Negociaciones, compromisos, la influencia de grupos de presión con enormes recursos económicos y las matemáticas frías del poder partidista. La ley que finalmente emerge, si es que emerge, rara vez es el reflejo puro de la visión profética original. Es un producto de la realidad política. Las decisiones sobre impuestos, regulaciones ambientales o atención médica responden más a los ciclos económicos y a los equilibrios de poder que a una interpretación particular de un texto sagrado. La cultura y la economía son fuerzas igualmente poderosas que moldean el destino de una nación. La narrativa del pueblo elegido puede ser una herramienta potente en los medios de comunicación para unir a la población en tiempos de guerra o para vender una visión particular del sueño americano. Pero esa misma cultura es diversa, fragmentada y está en constante evolución. Nuevas voces y perspectivas desafían constantemente la narrativa dominante, y la economía,
quizás la fuerza más pragmática de todas, tiene su propia lógica implacable. Una recesión puede hacer que las promesas de una ciudad brillante en una colina suenen huecas para quienes han perdido sus empleos. La prosperidad económica puede llevar a un mayor secularismo o, por el contrario, a una reafirmación de los valores tradicionales como ancla en un mundo cambiante. La historia no responde a la profecía, responde a la compleja interacción de la economía, la cultura y las decisiones que millones de personas toman cada día. En el escenario mundial, esta tensión es aún más evidente. La visión de Estados Unidos como un faro moral ha chocado a menudo con las realidades de la geopolítica. Las decisiones sobre alianzas estratégicas, acuerdos comerciales o intervenciones militares se basan en cálculos de poder, acceso a recursos y seguridad nacional. A veces, estos intereses pragmáticos se alinean con la narrativa moral. Otras veces, la contradicen directamente, creando dilemas éticos y acusaciones de hipocresía. Un líder puede invocar a Dios en un discurso para justificar una acción, pero la decisión subyacente probablemente fue debatida en salas de situación con mapas, datos de inteligencia y análisis económicos. La profecía puede ser el lenguaje que se usa para explicar la decisión, pero la realidad es la que la impulsa. Hoy, esta tensión es más visible que nunca. Vemos debates apasionados sobre la libertad religiosa y los derechos civiles, sobre el papel de la fe en la educación pública, y sobre cómo una sociedad cada vez más diversa puede encontrar un terreno común. Estos no son solo debates políticos, son el reflejo de una lucha más profunda sobre la identidad nacional. ¿Sigue siendo Estados Unidos una nación fundamentalmente cristiana con una misión divina? ¿O es una república secular y pluralista cuyo único credo es la Constitución? La respuesta, por supuesto, es que es ambas cosas a la vez, y es en esa contradicción donde reside la verdadera historia. Entonces, si estás tratando de entender el presente, si sigues la batalla entre la profecía y la realidad, observa con atención. Fíjate en cómo una creencia puede ser la chispa que enciende un movimiento social o una propuesta de ley. Reconoce el poder genuino de la fe para motivar a las personas a actuar, pero no confundas la esperanza espiritual, por poderosa que sea, con un resultado garantizado en la historia. No asumas que un destino predicho es inevitable. La historia no es un guión escrito de antemano. Es una obra que se escribe en tiempo real, a través de las acciones, los compromisos, los conflictos y las decisiones de personas reales en un mundo complicado. Y ese es el punto clave que a menudo se nos escapa. La idea de un destino divino puede servir como una poderosa inspiración, una estrella polar que guía nuestras aspiraciones más elevadas. Pero no es, y nunca ha sido, un guión garantizado. La realidad siempre la escribimos nosotros.